Continuamos con más información. Vamos a saludar a Santiago Duarte, lingüista de lenguas sudamericanas, porque hoy es el Día Mundial de la Lengua Materna. Así es. Santiago, buen día. Te saluda de Norte Grande Federal, Fernanda, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ahora Guillermo. Una pequeña corrección, es Santiago Durante. Bien, apareció bien, igual en el... Santiago Durante, perdón. Durante, es verdad. Acá está Está bien muy el bien guión. igual Nosotros porque decimos mal. nos lleva a Eva Duarte, es una confusión. Está bien, está bien. No sé. Bueno, Santiago, ¿por qué hoy es el Día Mundial de la Lengua Materna y cuál es el objetivo? Mirá, el Día de la Lengua Materna también tiene que ver con el diseño de las lenguas y la necesidad de concientizar y proteger el patrimonio lingüístico, que es parte del patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? O sea, y es uno de los flagelos de este tiempo que quizás es de los más silenciosos. O sea, es uno de estos problemas que a veces es muy difícil eh, ayudar, digamos, para que no ocurra, porque mucha gente ignora que, así como algunas especies naturales, por ejemplo, están en peligro, entonces, bueno, cada vez hay menos ejemplares de alguna especie de plantas, de animales. Lo mismo ocurre con las lenguas, y hay lenguas que se hablan cada vez menos, y en ese sentido es un problema, no solo por la necesidad de preservar este patrimonio lingüístico, sino porque la lengua funciona como un vehículo, como un instrumento para construir la realidad. Entonces, cuando decimos se pierde una lengua, se deja de hablar una lengua, lo que estamos perdiendo es una forma de ver el mundo. Estamos perdiendo parte de la riqueza que construye nuestra humanidad misma, ¿no? Así que en ese sentido es que se crea el Día de la Lengua Materna, y también inclusive, digamos, esto se le da más importancia para pensar ya en un decenio, en 10 años, en donde podamos hacer, digamos, toda una batería de tareas de concientización y de revitalización para tratar de revertir o morigerar este preocupante fenómeno, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas lenguas han desaparecido, ¿no? Tristemente. ¿Hay en la Argentina riesgo de que desaparezcan algunas lenguas? ¿Y cuáles serían por ahí las que más preocupa? Miren, algo que tenemos que tomar en cuenta es que las lenguas, si bien nosotros usamos la metáfora por ahí del peligro y de la extinción, no las tenemos que pensar como seres vivos como nosotros, que, Claro. bueno, nos morimos y ya no nos ven más, ¿no? Ajá. Las lenguas tienen otras posibilidades, entonces hay lenguas que de repente se dejan de hablar, pero luego vuelven a hablarse si hay gente que realiza esfuerzos para ello, ¿no? Claro. Entonces, en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? En Argentina se hablan alrededor de 13 lenguas originarias, o sea, lenguas ancestrales de este territorio, de nuestro querido territorio nacional, ¿no? De esas lenguas, menos tres, que son, ustedes bien las conocen, el guaraní, el quechua y el aymara. Todo el resto de las lenguas originarias están en lo que decimos en retracción, o sea, que se hablan cada vez menos, o sea, podríamos pensar que están en peligro, Ujú. ¿sí? O sea, las lenguas indígenas están en la región, lamentablemente casi todas están en esta situación de retracción, o sea que cada generación las habla un poco menos el guaraní, quechua y aymara, que tienen digamos, la característica muy distintiva de ser lenguas nacionales también, ¿no? Entonces se habla masivamente en Paraguay, se habla Claro. y en Perú también, obviamente en las regiones de ustedes Sí. seguramente me pueden corregir, pero se escucha mucho guaraní, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Corrientes, Chaco, se escucha mucho. Corrientes, Chaco, el NEA, Ujú. ¿no? Además de Eh, las otras tres lenguas que tenemos nosotros acá en el Chaco. claro, Mocoí, Pilagá, ¿no? Exacto. Y Com, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. entiendo lenguas provinciales, ¿no? Que han Claro. sido denominadas como lenguas provinciales, que es algo muy importante, porque de esa manera no es simplemente algo enunciativo de decir, bueno, son importantes, sino que de esa manera también le damos un espacio, por ejemplo, en la educación. Claro. Entonces, si las lenguas no tienen un lugar en la escuela, difícil es que se hablen, que se hablen mucho, ¿no? Que se hablen cada vez más. Al contrario, se van a hablar cada vez menos, porque el mensaje que le estamos dando a nuestras niñas, a nuestros niños, es que no es tan importante quizá hablarla, porque si fuera importante tendría un lugar en la escuela, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que existan políticas públicas, políticas estatales que digan, por ejemplo, tenemos que impulsar una educación intercultural bilingüe, ¿no? Como ocurre en la provincia de Chaco, ¿no?
Así es. Ujú. Eso, qué importante que es. Vos sabés que, no sé si sabrás, pero acá se está peleando en la provincia de Corrientes porque se enseña guaraní en las escuelas. De hecho, algunas ya han Claro. avanzado. Y esto que vos decís, importante, ¿no? Que desde la educación pública se inculque estas lenguas, Claro, porque lo son mismo acá parte en de nuestra Chaco, cultura. la lengua cuom. Exactamente. Y a nivel, o sea, en el resto de las provincias, digo, las universidades, ¿se muestran interesadas en enseñar por ahí idiomas que fuera de lo que es inglés, portugués, digo, idiomas autóctonos? Mira, yo creo que Ujú. cada vez más, igualmente hay mucho por hacer. Sí. Pero si uno ve, por ejemplo, yo soy de Buenos Aires y en la Ujú. Universidad de Buenos Aires hay cursos de Mapuzungún, que es la lengua de los mapuches, hay cursos de guaraní, hay cursos de quichua santiagueño, de quechua, bueno, y algunos más que me voy a olvidar y se van a Yo, enojar con razón. yo, por ejemplo, tuve en la facultad lenguas originarias, lengua cuom, y muy difícil. Me Claro, es costó difícil de mucho. aprender. Es muy difícil aprender. Solo muy poco me acuerdo, pero porque era muy difícil escribirlo, muy difícil deletrearlo. Muchas veces también es difícil porque carecemos de baterías de materiales como tienen lenguas más hegemónicas como el inglés, que pensá la cantidad de manuales, Claro, recursos, videos, todo, y encima uno dice, hoy este cuatrimestre voy a hacer el inglés B3. sí. Entonces ya tengo el manualcito para el Claro. B3, que es, bueno, todo armado. Eso es un desafío que me parece que tenemos que tener nosotros y decir, bueno, creemos eso. En algunos lugares se ha hecho y se ha hecho muy bien. Por ejemplo, compañeros de mapuches de Santiago de Chile han desarrollado esto con este modelo del enfoque comunicativo de, por ejemplo, de la enseñanza del inglés, el francés y tal. Es necesario porque si no, efectivamente, como bien señalas, es muy difícil porque, como yo decía al principio, es otra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces tienen otras categorías que por ahí nosotros no tenemos, como el COM, que tienen estos clasificadores de extendido hacia arriba, extendido hacia abajo, ¿no? Bueno, necesitamos cambiar nuestros anteojos para ver la realidad. Y eso es costoso, entonces necesitamos instrumentos también que nos ayuden a eso y, digamos, y una didáctica, no Ujú. solamente el conocimiento de la lengua, sino el conocimiento didáctico de cómo enseñarlo, ¿no? Cómo transmitirlo. Santiago, ¿tienen algún tipo de estadísticas de cuántas lenguas conviven hoy en la Argentina? En la Argentina tenemos 13 lenguas originarias Ujú. y después, bueno, todas las lenguas de migración, que eso ya en un punto me escapa porque son muchísimas, porque tiene que Claro. ver con los procesos migratorios que son cambiantes, ¿no? Hoy tenemos enormes flujos migratorios de China, de, población romaní, gitana también, ¿no? En Cuyo. Pero las lenguas originarias que se hablan son aproximadamente 13, eh, tomando en cuenta que a veces es muy difícil decir cuántas, porque la diferencia entre lengua y dialecto es una cuestión complicada para Claro. nosotros los lingüistas. Entonces podrían ser 12, podrían ser 15, y de eso la enorme mayoría están justamente en la región de ustedes, en el Ujú. noreste argentino. Es donde está la mayor variedad lingüística originaria de la Argentina, Ah, digamos, mira vos. fuera de las lenguas chon o el mapuzungún, que se hablan en el sur, como el tehuelche también, por ejemplo, pero después de esas, las otras 10 se hablan en las provincias del noreste y el noroeste argentino, ¿no? Así que también en eso ustedes tienen un desafío extra y Claro. son guardia del país en ese sentido, porque son los que tienen todo ese patrimonio y obviamente también la necesidad de vitalizarlo, protegerlo, darle entidad, ¿no? Así que enorme desafío. Sin dudas, Sí. sin dudas. Bueno, Santiago, un placer, hablar con vos de estos temas que por ahí no están en la agenda mediática y que esta fecha sirva para hablar de cuestiones que hacen a lo nuestro, ¿no? Y dejar tanto hablar por ahí de idiomas extranjeros y meternos y ver que también fronteras adentro de la Argentina tenemos mucho por aprender. Sin dudas que sí. Sí, De sí, poder sí, incluirlo en la educación. absolutamente. Así es que agradecemos tu tiempo, muy amable. Por favor, al contrario, un placer y un saludo a toda la gente del NEA que tanto cariño le tengo. Así que un enorme saludo y un placer conversar con usted.
Gracias. Muchas gracias. Un beso grande. Santiago Durante es lingüista de lenguas sudamericanas, hablando sobre esta fecha, Día Mundial de la Lengua Materna. Hoy más de 7.000 idiomas en el mundo existen, conviven. El 50% están en peligro de no hablarse más, producto justamente de la de que se ha perdido, ¿no?, esa costumbre o también el interés, ¿no?, en conservar estos idiomas. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.